tenido el examen final. Quiero comentarles que hoy en la mañana, pues aprovechando un poquito de tiempo que tuve en la entidad donde asesoro, que muy poca gente llegó el día de hoy, pues tuve bastante tiempo para pensar sobre el examen. Así que les quiero comentar, el examen viene en 8 preguntas de falso y verdadero, 7 preguntas de selección múltiple, 2 casos prácticos. Les adelanto, un testimonio especial y un primer testimonio de la escritura pública. Esos son la forma en que voy a examinarles. Les voy a dar 5 minutos más que la vez pasada, van a tener 50 minutos. Les quité en la opción de selección múltiple, les quité de una opción. Eran siempre 7 opciones y ahora le quité una a cada una de las respuestas, o sea que van a tener que leer menos. El falso y verdadero, pues ahí no, lo único que ya les dije, lo que tienen que hacer es ustedes pues ratificar la respuesta que están poniendo. Tienen que saber falso o verdadero, llegar al artículo, lo ratifican, confirman y ese es el resultado. En selección múltiple son 7 preguntas, en falso y verdadero son 8 y vuelvo a repetirles. Un testimonio especial y un primer testimonio de la escritura en la forma como yo se los mandé, en la forma como se los expliqué y los casos que les dije que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Creo que van a tener todavía el miércoles, porque sé que mañana tienen examen de procesal del trabajo, entonces por ese motivo no sé que van a estudiar hoy y mañana, pues ese es su examen. Me dejan a mí para el miércoles y jueves en la mañana para que puedan estudiar ustedes. Así que pues le agradezco a la licenciada Ligia Hernández, con quien hablé hoy y me comentó que no iba a tener clases, entonces le dije que si me daba pues el tiempo, ¿verdad?, de sus clases, y pues muy cordialmente me cedió para que yo pudiera darles a las 2 secciones 1 hora. Eso vamos a trabajar el día de hoy. Creo que podemos ver este punto hoy, tal vez 1 hora 5 minutos a lo máximo. Por no ser día de clase, fíjense que los horarios siempre dicen que el horario es a las 8 de la noche, así que es jueves a las 8 de la noche para las 2 secciones, ¿sí? El examen ya está hecho, les digo, siempre confírmenlo. La vez pasada las preguntas venían pues parecidas, pero no eran iguales, entonces siempre verifiquen ustedes su examen, y esto lo hago pues en el entendido de que los estoy beneficiando. Lo que quiero es que aprendan y lo que quiero es que trabajen solos, porque solo trabajando ustedes así de manera individual pues van a obtener beneficios en cuanto al estudio, ¿verdad?, y a su preparación académica. Bien, dicho esto, compañeros, vuelvo a repetirles, van a tener 50 minutos en su examen. Eliminé una opción, siempre ponía 7 opciones en selección múltiple, ahora eliminé una, solamente van a tener 6, son pues prácticamente menos para leer y menos para elegir. Bien, vamos a iniciar el punto de este que se llama ejercicio del notariado en el exterior, documentos provenientes del extranjero. Quiero comentarles también, les envié a su correo, les envié 3 hojas de trabajo. Les envié la protocolización de un matrimonio que les dije a ustedes que será por mí ante mí. Les mandé la protocolización de un documento proveniente del extranjero, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, pero me adelanté para que ustedes ya tengan el acta de protocolización. Y además les mandé el aviso que vamos a platicar en ambos casos, el aviso que el notario está obligado a dar, ¿verdad? Y lo vamos a ver, todo está contenido en la ley del organismo judicial. Ahí lo vamos a platicar y vamos a ver estos aspectos tan importantes como son los documentos provenientes del extranjero. Cuando hablamos de documentos provenientes del extranjero, tenemos que hablar primeramente sobre el principio de la extraterritorialidad de la función notarial. La ley del organismo judicial nos permite a nosotros los notarios guatemaltecos que podamos ejercer el notariado en el exterior. No todos los países tienen ese beneficio, no todos los países le dan ese
llamémoslo, ese goce para el notario que pueda ejercer el notariado en el exterior. No todos los notarios tienen esa facilidad en sus países, pero nosotros, pues además de tener simultáneamente la carrera de abogado y notario, también tenemos ese principio de la extraterritorialidad de la función notarial. Dicho esto, tenemos dos clases, y aquí lo voy a separar en dos grupos, ¿sí? Cuando hablamos con ustedes y les decía a ustedes el tema de los documentos que provienen del extranjero, pues tal vez con ejemplos y a manera de que ustedes tomen la idea de lo que estamos platicando, pues les comento. El primer grupo es de los documentos que provienen del extranjero cuando han sido autorizados por funcionario o empleado público extranjero, o cuando ha sido autorizado también por notario extranjero. Aquí tenemos entonces en el grupo 1 el funcionario público, que es extranjero, el empleado público, que es extranjero, y también el notario, ¿sí? El notario público, que es extranjero. Ese regularmente les comento, ¿verdad, compañeros? Regularmente cuando le hablo del notario extranjero, por favor ubíquense, encuadren su mente rápidamente en el sistema sajón, en el sistema de testigos profesionales, en el sistema de evolución frustrada, ¿sí? En el sistema sajón, en el sistema inglés. Ese sistema entonces es el que permite que un notario extranjero pueda elaborar el instrumento, y lo que va a hacer es legalizarle la firma. Ese es el mandato que proviene del extranjero. Ese es un mandato que hace el notario. ¿Qué beneficios vamos a encontrar? Creo que muy pocos beneficios. Lo que tendríamos que buscar en el tema del notario extranjero, pues si fueran en Estados Unidos, ya saben ustedes que en Estados Unidos, pues, lógicamente el idioma oficial en Estados Unidos es inglés. Pero podemos encontrar notarios puertorriqueños, ¿verdad? Que es un Estado libre asociado Puerto Rico, y entonces pues nos da el beneficio, la facilidad de que el notario puertorriqueño pues habla el español y el documento lo podría faccionar en español. Sin embargo, cuando es un notario sajón que debe llevar los pases o los pasos legales, como dice la ley, el exequatur, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho internacional privado, derecho internacional público, la aplicación de esas normas de derecho internacional. Entonces, lo que sucede es que veamos el tema del grupo número 1. ¿Por qué les digo pocos beneficios los que vamos a encontrar? Les comento, hace unos 10, tal vez más, unos 15 años atrás, el número o la población, llamémosle, inmigrante en los Estados Unidos, pues era baja, era muy poca, no llegaba a los niveles tan altos que estamos ahora. Casi decían, pues tal vez lo que llevan contabilizado posiblemente, o lo subinscrito, o lo que ellos tienen aquí comentado, tal vez son 2 millones, pero creen que está un poquito más elevado el número de inmigrantes guatemaltecos en el extranjero. Estoy hablando en los Estados Unidos. Por consiguiente, también eso hizo que mucho notario guatemalteco se fuera para allá, y mucho notario guatemalteco ejerce el notariado en el exterior. Pero, ¿por qué les hacía este comentario del grupo número 1? Hace unos 15 años atrás era muy poco probable, era muy difícil encontrar a un notario guatemalteco en Maryland, en Nueva Jersey, en Nueva York, en Miami, en los estados donde se reúnen y se concentran en conjunto el mayor número de inmigrantes guatemaltecos. Entonces, en ese sentido, pues en esa época cualquier guatemalteco que necesitaba pues mandar, para mí, digamos, el documento que más comúnmente se fracciona en los Estados Unidos son los mandatos. Es el trasladarle la representación legal a la persona que está aquí en Guatemala. Entonces la mayoría de documentos que vienen es por su imposibilidad de hacerlo material y físicamente en Guatemala, pues el mandante lo que hace es enviar el mandato. Eso no excluye lógicamente a otro tipo de documentos, como una declaración jurada de supervivencia,
como cualquier otro tipo de declaración jurada de no haber perdido la nacionalidad guatemalteca o cualquier otro tipo de acta notarial que se necesite, ¿verdad? Aún convenios que se puedan celebrar en el extranjero, aún compraventas que se pudieran celebrar en el extranjero y podrían también reconocimientos de deudas, pero uno de los requisitos principales, uno de los requisitos para que el notario en el extranjero guatemalteco pueda ejercer es que el documento surta efectos en Guatemala. Entonces, en esa época, hace unos 15 años atrás, como no había muchos notarios guatemaltecos, entonces la gente o uno como notario guatemalteco lo que le daba eran las opciones siguientes. Buscar primero un notario guatemalteco, que era muy poco probable, muy difícil. Luego buscar un notario puertorriqueño que hablara el español y que estuviera autorizado para faccionar instrumentos públicos. Segundo. Y tercero, pues lógicamente un notario extranjero, quien autoriza el documento y tiene que llevar todos sus pases legales. Cuando veamos el grupo 2, les voy a explicar el por qué la cantidad de notarios aumentó, la cantidad de población inmigrante aumentó en los Estados Unidos y por eso mismo, pues la cantidad de notarios que hay ahora en los Estados Unidos es bastante grande. Con mucha facilidad pueden ustedes encontrarlos y los notarios guatemaltecos prestan muy buen servicio de este tema de ejercer el notariado en el exterior. Entonces tenemos en el grupo 1 un funcionario público o un empleado público que facciona el instrumento. Recuérdense, compañeros, que aquí estamos hablando de documentos provenientes del extranjero, pero también estamos involucrando el ejercicio del notariado en el exterior. Estamos diciendo documentos provenientes del extranjero, puede ser una certificación de la partida de nacimiento de un hijo de padres guatemaltecos que desean inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas para que tenga su doble nacionalidad. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la certificación de la partida de nacimiento de esta persona o de este menor para que lo puedan inscribir. Por eso estamos hablando de funcionario o empleado público. Recientemente, no tan recientemente, pero un poquito antes de la pandemia, hace unos 4 años, inicié un proceso sucesorio testamentario de un testamento que yo faccioné aquí en Guatemala, aquí lo faccioné, pero la señora posteriormente se fue a los Estados Unidos y allá falleció. Necesitábamos entonces que el certificado de su partida de defunción, todos sus pases legales, traducido al idioma español, pero quien lo estaba certificando, quien lo estaba extendiendo, era un funcionario público de los Estados Unidos, ¿sí? Y luego el notario extranjero. El notario extranjero sí es a requerimiento de la persona, a requerimiento del mandante, a requerimiento del requirente, o sea, de quien va a hacer la declaración jurada, cualquier documento o instrumento público. Y luego, cuando hablamos de los pases legales, vean el poco beneficio que nos va a causar, porque actualmente así es, el poco beneficio que nos va a causar a nosotros el documento proveniente del extranjero autorizado por funcionario o empleado público o por notario extranjero. Tenemos que ir ante el secretario de Estado para que el secretario de Estado sea quien legalice la firma del funcionario o empleado público. Luego también legaliza la firma del notario extranjero, el secretario, y por supuesto ya voy a hablar de este, ¿verdad? De este, se los voy a marcar aquí. Su auténtica o auténtica por cónsul. Ya voy a hablar de este tema también cuando les platique de la apostilla, que es el único paso que vino a cortar la apostilla, el único paso que la apostilla pues prácticamente redujo en tiempo y en pase legal. Entonces, el secretario de Estado autentica ya sea la firma del notario, funcionario o empleado público. Luego, si el Estado, sí, ya voy a hablar de la apostilla, si el Estado o el país, ¿sí?, no se encuentra adherido a la apostilla, entonces sí hay que ir a autenticar la firma del secretario de Estado
al consulado del país a donde se va a enviar el documento. Luego viene la traducción. Esto lo vamos a ver en el artículo 37 de la ley del organismo judicial. Dice: si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al idioma español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Si se dan cuenta, entonces aquí, ¿por qué les digo que son pocos los beneficios que vamos a encontrar? Traer un documento en idioma inglés, o un documento, imagínense ustedes que viniera en idioma, pues, en árabe. Si no encontramos aquí cómo traducirlo, tendríamos que traducirlo del árabe al inglés y luego del inglés al español, y eso pues no solamente va aumentando el tiempo, va aumentando los honorarios y lógicamente pues el retardo que puede existir con esos pases legales correspondientes, ¿verdad? El artículo que acabo de leer, Fabiola, es el artículo 37, ¿sí? Que lo tengo aquí en la traducción, artículo 37, todo aquí relacionado a la ley del organismo judicial, ¿sí? Ley del organismo judicial. Tal vez les hablaré del artículo 63 y 64, que es el acta de protocolización, pero eso ya lo vimos, eso ya lo platicamos. Les envié los 2 modelos de acta de protocolización, por mí ante mí, y la otra que es en presencia y a requerimiento de otra persona. Bien, les decía entonces, compañeros, luego de esto se traduce y hay que pagar los impuestos. La característica que tienen los documentos provenientes del extranjero, y vean la característica que tiene, es que de acuerdo al artículo 41 del Código de Notariado, de la Ley del Organismo Judicial, dice: antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado el original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto del papel sellado. Ya no existe, entonces debe de entenderse el impuesto de timbres que corresponde. ¿Qué significa esto, compañeros? Que si es un mandato general, es un impuesto tasado, ¿verdad? El mandato general paga 10 quetzales de impuesto de timbres. La ley lo que dice aquí en la ley del organismo judicial, artículo 41, es que el impuesto no se le va a poner al testimonio. El impuesto se le pone al mandato, al original, al que se va a protocolizar. Esa es la diferencia que vamos a encontrar con un mandato protocolizado, ¿verdad?, proveniente del extranjero, a un mandato que nosotros mencionamos aquí, porque ya saben ustedes, si en el examen viene, elabore, faccione, extienda el primer testimonio de una escritura que tiene un mandato general con representación, el impuesto del timbre debe de satisfacer con la razón final, que es en el examen, que es lo que voy a ver en el examen. Mientras que en este caso, en el artículo 41, lo dice la ley claramente, el impuesto deberá satisfacerse en el documento original. O sea, para hacerlo más fácil la comprensión, el timbre fiscal se le pone al mandato que viene de los Estados Unidos y ese va a quedar protocolizado. El impuesto, ese timbre va a quedar tanto en el protocolo porque está protocolizado. Cuando se extiende el testimonio del acta de protocolización, el notario hará constar que el impuesto está satisfecho en el documento original. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, ese es el artículo 41 de los impuestos, la obligatoriedad que tiene el notario de pagar el impuesto que corresponde en el documento original. Luego de ese protocolizar, ya pagamos el impuesto, ahora lo vamos a protocolizar. ¿Y cómo lo protocolizamos? Pues ya les expliqué. Como es un documento que proviene del extranjero, entonces se va a hacer a requerimiento de la persona que lo trae, la persona que lo manda, la persona que lo recibe, porque no es el notario quien pasa el instrumento. Sí, yo les decía la vez pasada a ustedes, si yo me voy a México, paso el mandato, me lo traigo, lo acepto ante mí, porque yo lo autoricé, pero me lo mandan a mí para que yo lo protocolice, se tiene que haber un requerimiento. Y fue uno, no recuerdo si fue la hoja de trabajo número 4, número 5, donde la número 4, que era donde
ahí viene el acta de protocolización, que tiene que cumplir con lo que establece el artículo 64 del Código Notariado, donde establece que debe relación a la prensa para protocolos que ocupará los fondos nacionales. Eso es lo que dice el artículo 38 de la Ley de Orden Judicial, dice protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario, y las autoridades actuarán en base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel de menor valor, no existe papel real, dando fe al notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento autorizado. Este es el artículo 38, que es la protocolización del documento. El notario debe de protocolizarla, hacer constar que el impuesto ha sido satisfecho en el documento original y luego se extiende el testimonio. ¿Qué es lo importante de la protocolización? Y aquí lo dice muy claramente, así como los documentos que proceda a escribir en los registros públicos, porque hay algo muy importante, los poderes o mandatos, tal lo dice la ley, sabemos que debe escribirse en el registro de poderes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos obligatoriamente que escribirlo en el registro de poderes. Pero la ley hace la salvedad, así como los documentos que procedan a escribir en los registros públicos. Explico. Hay veces que necesitan algunos estudiantes que quieren inscribirse en la universidad, o quieren inscribirse en la maestría, pero ellos son extranjeros, necesitan aportar sus documentos, aportar sus certificaciones correspondientes de que aprobaban determinados cursos. Entonces, esos documentos, como una certificación académica extendida por una universidad extranjera o extendida por un colegio, ¿sí? Pues eso no lo vamos a inscribir, no hay registro público, vamos a inscribirlo. Entonces, digamos, no es necesaria su protocolización, porque es un documento proveniente del extranjero que no necesita de registro público. Por consiguiente, aquí lo releva la ley de responsabilidad y de obligación para las personas, donde dice que proceda a inscribir en los registros públicos. Así que eso lo va a calificar el notario, lo va a calificar la persona que recibe el documento si es necesaria su inscripción en los registros públicos. De no serlo, no hay necesidad de la protocolización, simplemente procede el documento con sus técnicas y paga el impuesto que debe hacer y estamos así de esa manera. Y luego, entonces, se ha protocolizado ese documento proveniente del extranjero. Su traducción, por supuesto, también debe ser protocolizada la traducción. Dice aquí la traducción, los impuestos y la protocolización. Luego se extiende el testimonio. El testimonio, recuerden, se va a extender testimonio cuando hay acta de protocolización. Si no es necesaria la protocolización, porque no es necesario el registro público, pues no vamos a protocolizar, y entonces aquí nos quedaría simplemente con la traducción, pago los impuestos si fuera necesaria, no hay testimonio y tampoco habría aviso, porque no estamos protocolizando. La ley dice que el aviso debe de protocolizarse en el artículo 40, dice obligaciones notariales. Los notarios deben dar aviso al archivo general del protocolo dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. Ya tienen ustedes el ejemplo del aviso, ya lo tienen ustedes ahí. De todas maneras, pueden ustedes firmar en el artículo 40 del Código de la Ley de Orden Judicial. Ahí pueden confirmar ustedes cuáles son los datos necesarios, los requisitos que se deben de proponer en este caso. Salvador. Compañeros, cuando empecé la clase dije que este punto no era, creo que así lo dije, que este punto era para el examen final, punto número 5, número 6, número 7, número 8. Estoy hablando de la acta de protocolización porque se las adelanté, porque se las ve, pero tampoco el acta de protocolización no voy a aguantar.
En la clase anterior lo que dije fue que la parte de la ley, artículo, cuando hablé de la ley, la protocolización 64, 65, 63, 64, 65, 66, 67, donde están los testimonios, eso sí es materia de examen, pero no viene ninguna acta de protocolización que ustedes vayan a tener que redactar, no viene nada relacionado con la ley de organismo judicial, no viene nada relacionado con la protocolización de documentos ni avisos notariales. Creo que el compañero Salvador posiblemente esté un poquito tarde a la clase y por eso está haciendo la pregunta. Ratifico, no voy a preguntar ese tema de documentos provenientes del extranjero, que al iniciar la clase dije, punto número 5, no entra en el examen. Punto número 4, que es el acta de protocolización, lo que expliqué de la protocolización, de documentos, de eso sí lo voy a preguntar. Pero acta de protocolización, parte práctica, que me redactan una acta, bien, no lo voy a preguntar, ya hay examen, así que sin toda la propiedad del caso, les puedo decir que no viene el punto número 5 que estamos viendo el día de hoy. Bien, entonces compañeros, veamos eso aquí en el grupo 1, ¿verdad? Funcionario, empleado público, notario extranjero, se legaliza a través del secretario de Estado, la auténtica. Si no hay apostillado, entonces sí hay que autenticarla por la corte. La traducción, impuestos, protocolizas, y aquí están todos los artículos, ¿verdad? Esto, guardan los videos, este video lo voy a guardar, como le dije a ustedes, justos para marcadores, pero son muy pocos, tenemos 160 alumnos conectados al día de hoy, y son 596 alumnos los que yo tengo en la clase, casi un 33% de ciencia que se conecta. Y luego unos días antes empiezan a ver los videos para ver cómo responder su examen. Creo que eso me parece justo y por ese motivo el día mañana voy a borrar todos menos este dato, porque este va a ser para su examen final. Bien. Terminamos el grupo, como sea el grupo número 1, ¿verdad? Ya lo expliqué. Por favor, no es para su examen final, vuelvo a repetir. Siempre tomen en cuenta el artículo 36 que ya los leí, que ustedes deben el artículo 41, que es el pago de los impuestos, que es muy importante, el artículo 38 también, y recuérdense que dice algo importante el artículo 40 en las obligaciones notariales. Dice el testimonio especial, y recuérdense que el testimonio especial esto es para el maestro, es del examen, los testimonios especiales son del examen, por eso les recuerdo. No preguntaré esto, porque dije que la ley judicial no voy a preguntarla, pero no la autorización. Lo que quiero recordarles es lo siguiente: dice, el testimonio especial deberá tener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. ¿Qué significa eso? Que lo que quiere decir la ley es que si lleva una traducción o lleva todos los pasos legales, pues cuando se extienda el testimonio del acta de protocolización, tiene que ir el acta de protocolización con la traducción, con los pasos legales y todos los documentos que ustedes han protocolizado. Eso es lo que quiere decir la ley. Eso es lo que quiere decir el artículo 40 de la ley de organismo judicial. Luego, compañeros, anota ustedes aquí, les va a quedar este video. Y entonces tenemos ya el grupo número 2. En el grupo número 2 es donde yo digo, ya traemos para nosotros los notarios matemáticos, somos los que vamos a redactar el instrumento público, ¿verdad? O sea, aquí estoy hablando de, si se dan cuenta, tenemos aquí el funcionario empleado público. Aquí también tenemos cónsul, que es un funcionario público, pero un agente diplomático, recuerden que la ley aquí nos dice, dentro de los 3 funcionarios públicos que pueden ejercer funciones notariales, tenemos a los cónsules o agentes diplomáticos que únicamente prestan sus servicios en el exterior, al director del Archivo General de Protocolos, y al escribano de la Cámara. Esos son los 3 funcionarios. Tenemos aquí el cónsul o el agente diplomático como funcionario público. Y luego
beneficio que se obtiene precisamente del ejercicio del notariado en el exterior. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que legalizar la firma del secretario de Estado, su auténtica. El notario extranjero también, después, si no está, digamos, apostillado el documento, porque el país no está adherido a los países pues, donde viene y donde se entrega, no está adherido al apostillado, entonces tiene que autenticarse a través de la auténtica del cónsul. Hay que buscar el consulado de Guatemala. En todo caso, pues ahora ya no, ¿verdad? Porque Guatemala, ahí lo voy a explicar con lo de la apostillado. Entonces, tenemos el tema, el extendido por notario guatemalteco. Cuando, yo no sé si lo dije un día en clase, pero yo decía las opciones que tiene un cliente que le pregunta a uno, mire, necesito un mandato, necesito un poder. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Si comienzo sobre, para mí, las que menos beneficio nos da o las que nos empalaga todo ese proceso de ese proceso de pases legales, pues sería ¿verdad? Busque un notario sajón en los Estados Unidos que él le haga el documento, pero hay que explicarle que tiene que hacer todos estos pases legales. Esa es la primera opción. La segunda opción, pues, de verdad, la segunda opción es buscar un notario guatemalteco en los Estados Unidos o en el estado que se encuentre, que sea el notario guatemalteco quien elabore el instrumento público y lo mande a Guatemala, ¿sí? Y hace protocoliza. Y la tercera opción, les digo yo, ¿verdad? Y a veces a mi gente les digo en tono de broma, les digo, la tercera opción es que me manden a mí, a los Estados Unidos, que yo haga el documento allá, traigo a Guatemala, lo inscribo y de manera inmediata pues se puede elaborar ese mandato. Yo creo que en tiempo podría ser en el vuelo de la mañana, regresar en el vuelo de la noche, porque el instrumento ya va hecho, se protocoliza al día de la noche o en la mañana temprano, al siguiente día, y en el registro de poderes pues, se puede inscribir ese mismo día, y 48 horas un documento proveniente de cero, un notario que lo viene a protocolizar aquí. La otra situación la otra opción es que un notario guatemalteco lo sancione allá. Regularmente, pues por la experiencia que yo he tenido, tengo una notaria que ella me hace el favor de hacer los instrumentos allá, me lo manda por DHL, pero sí, más o menos, va tardando entre 4 o 5 días hábiles en pedir el documento a Guatemala, y entonces, digamos, ese sería el atraso. Porque una vez estando en Guatemala, se protocoliza ese mandato y ya se puede enviar al archivo el registro de poderes de la Corte Suprema para la inscripción del mandato. Bien. Ya vamos a terminar la clase en unos 20 minutos y ya nos podemos ir a sentar a ver las noticias, ¿verdad? Para que podamos comentarlos. O pueden ir al TikTok, creo que es, ¿verdad? Que es bien. Les decía entonces, esa es la otra opción, ¿verdad? Y la opción más rápida es la que el notario, ¿verdad? El notario guatemalteco lo haga, ¿verdad? Yo les comento recientemente, pues fui a traer un mandato a Panamá de manera muy rápida, ¿verdad? De un día para otro se protocoliza, ya está el mandato, se inscribe y ahí tenemos el instrumento público ya autorizado. Ya es de llevar el mandato ya hecho, ¿sí? Ya se lleva el mandato, solo es ir a recoger, así, perdónenme que esté hablando así, muy coloquiales, es ir a recoger la firma o que le firme al notario, ¿verdad? En cumplimiento del artículo 29, numeral 12, donde diga ahí, se está firmando en presencia del notario, se trae el documento y se protocoliza el documento. ¿Qué es lo que nos vamos a evitar con eso? Nos evitamos esta auténtica, si no estuviera, ya lo voy a explicar, si no estuviera Guatemala adherido a la apostilla, pues también habría que ir ante el cónsul y después habría que ir ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo eso nos llevaría a que hacer la traducción si viene en inglés
Y lógicamente donde nos hablamos es la protocolización. Entonces, en el grupo número 2, el notario fracciona el documento, lo manda con... Puede ser que el mandatario esté allá, el mismo mandatario se lo trae al día siguiente, se lo entrega al notario y lo protocoliza, ¿verdad? Y una vez protocolizado, extiende el primer testimonio de la escritura pública para enviarlo al registro de poderes y el registro de poderes inscribe ese mandato. ¿Cuál es el cumplimiento de la obligación? Regresemos aquí, ¿verdad? El pago de los impuestos es exactamente igual. Si es un mandato general o si es un mandato especial, 10 el general, 2 quetzales el especial, se paga en el documento original y se protocoliza. Ahí está la protocolización. Si yo pago, si yo me voy entonces a traer el mandato, yo lo llevo ya hecho y yo lo traigo, lo puedo protocolizar con las palabras por mí y ante mí, ¿sí? Eso lo voy a poder protocolizar yo por mí y ante mí. Y cuando si lo trae el mandatario, pues el mandatario, ese mismo mandatario, o puede ser otra persona, lo trajo una tía del mandatario, pues ella me lo lleva a la oficina y entonces va a ser a requerimiento de parte, ¿verdad? Que es uno de los modelos que yo les envié a ustedes, que lógicamente va a tener que hacerlo a requerimiento de parte. Acuérdense, ¿verdad? Para su examen, leer artículos 63, 64, 65. De los testimonios tienen que leer 66 al 76 de todos los testimonios. Ahí están los testimonios, ¿verdad? Les decía entonces el acta de protocolización. Hacemos el acta de protocolización, el testimonio, se extiende el testimonio. Recuérdense que entre las obligaciones notariales también está el testimonio especial por parte del notario, no se olviden. Ustedes tienen que extender el testimonio especial del acta de protocolización. Y por eso les decía, el artículo 40 lo dice, ¿verdad? Tienen que, todos los documentos que provienen que tienen documento, pues hay que hacerlo. Entonces, la protocolización, el testimonio, y vuelvo a repetir, los documentos que tengan que inscribirse registralmente hablando son los que deben de protocolizarse. O sea, que nosotros los notarios guatemaltecos vamos a tener, cuando estoy hablando aquí, extendido por notario guatemalteco, entonces vamos nosotros a tener, llamémosle, las obligaciones notariales cuando tengan que inscribirse en los registros públicos. Si no se van a inscribir en los registros públicos, no hay actuación notarial. ¿Por qué? Porque puede ser un cónsul o puede ser un agente diplomático quien haga el instrumento, ¿verdad? Imagínense ustedes, yo recuerdo que una persona, un cliente me contó que su declaración sobre la sobrevivencia para él seguir gozando de su jubilación en el IX, me contó que se había ido a los Estados Unidos, allá tuvo una recaída con una enfermedad y entonces fue al consulado y allí en el consulado él hizo su declaración jurada de supervivencia y mandó el documento y ese fue el que le sirvió, ¿verdad? Pero no había que inscribirlo en ningún registro público, por consiguiente solo hubo actuación de un funcionario público, de un cónsul o de un agente diplomático que por supuesto sea notario, ¿verdad? El que está autorizado. Y si es extendido por notario, pues sí va a ser un instrumento que debe de protocolizarse porque su protocolización es necesaria y porque lógicamente ese testimonio de la protocolización es el que nos va a servir a nosotros para que nos lo podamos inscribir o lo podamos, lógicamente, nos va a servir para su inscripción registral. El aviso, compañeros, en ambos casos, ¿verdad? Porque estamos hablando de protocolización. Si protocolizamos un documento proveniente del extranjero, es obligatoria su protocolización. Si protocolizamos un documento que yo, Jorge Mario Álvarez, patroné en el extranjero, al traerlo a Guatemala, lo voy a protocolizar y tengo que dar mi aviso. Así que tanto el testimonio especial del acta de protocolización y el aviso, obligatoriamente tenemos que darlo los notarios. Los notarios estamos obligados a dar ese aviso, ¿verdad? Bien, si tienen alguna pregunta,
correspondiente a esto, compañeros. Vuelvo a repetirles, esto les va a quedar su video, les va a quedar grabado, esto lo voy a preguntar hasta el examen final. Pero insisto que va a ser hasta el examen final porque recuérdense que nos va a quedar más o menos, pues yo entiendo que la segunda semana de noviembre comienzan los exámenes finales. Nuestro tal vez estará más o menos a finales de noviembre. Tenemos todavía toda esta parte, yo estaba viendo que tenemos 8 clases todavía, de las cuales pues yo les di clases el día de hoy para que el día viernes, después de su examen del día jueves, no tengamos clases, ustedes nos veamos hasta el día lunes de la próxima semana. Por eso fue que les dije que tuviéramos clases hoy para que podamos descansar el día viernes de esta semana y tengamos nuestra clase, que contadas más o menos, creo que tengo 7 clases todavía, que con esas es suficiente para que terminemos los 3 puntos del programa que nos van a hacer falta, porque hoy estaremos terminando el punto número 5 y nos quedaría el punto 6, 7 y 8 únicamente para poderlo ver. ¿El aviso y el testimonio es lo mismo o cómo? En el grupo 1 también es testimonio especial. Miren, Maffer, buena pregunta aquí, porque vuelvo a repetir. Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 hay primer testimonio si se tiene que inscribir en el registro. Porque si este mandato que hizo don John Peter Steven en Estados Unidos, este mandato viene a Guatemala y yo lo protocolizo, pues tengo que extender el primer testimonio del acta de protocolización y el testimonio especial del acta de protocolización. Porque recuérdense, todos los instrumentos que van dentro del protocolo llevan 2 testimonios. El primer testimonio, que es para entregar a parte interesada, en este caso sería el mandatario para inscribirlo en el registro de poderes, y el testimonio especial del acta de protocolización que se inscribe, que se lleva al Archivo General de Protocolos. Ahí está el obligatorio en este. Y obligatorio en el grupo 2. ¿Por qué? Si yo hago el instrumento allá en Estados Unidos, lo traigo a Guatemala, lo protocolizo, y es un mandato que necesito el primer testimonio para inscribirlo en el registro de poderes y además el testimonio especial para el director del archivo de protocolos, para que a él le quede la constancia de que yo ya cumplí con la obligación contenida en el artículo 37 literal B del Código Notariado. En ambos casos hay primer testimonio y testimonio especial, en ambos casos. Ahora, como pregunta alguien aquí, el aviso, ¿sí? Grupo 2, ¿qué artículos son los mismos? Impuestos 41, protocolización, artículo 38, traducción, pues definitivamente no, ¿verdad? Porque si yo lo hago en el extranjero o lo hace un guatemalteco, definitivamente lo que vamos a omitir ahí es la traducción. ¿Por qué vamos a omitir la legalización del secretario de Estado? Vamos a omitir la traducción. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el notario guatemalteco o el cónsul, funcionario guatemalteco, nuestro idioma es el español, el idioma oficial. Por consiguiente, siempre tiene que venir en español. Por consiguiente, aquí podríamos omitir la traducción y omitir la auténtica, si lo hacemos de este lado. Pero si se dan cuenta, lo de los impuestos y la protocolización en el testimonio, entregarlo, en ambos casos hay que cumplirlo, los impuestos y el aviso. Aviso, artículo 40, por favor, aquí, ¿sí? La protocolización, artículo 38 en este caso. El pago de los impuestos, por supuesto, el artículo 41 también aplica aquí porque tenemos que pagar los impuestos. Eso, si quieren, se los voy a poner para que no lo olviden. Impuestos, artículo 41, eso sí lo tienen que cumplir. Y el aviso. El aviso, ¿por qué? Porque dice la ley con respecto al aviso. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento. Entonces, la ley dice que de cada protocolización que él haga de documento que venga del extranjero,
sea porque lo haga este notario extranjero, o sea porque lo haga un notario guatemalteco, o sea porque yo lo haga, estoy obligado, una vez protocolizo un documento que proviene del extranjero, mi obligación es dar el aviso. Ahí, en ambos casos, grupo 1 y grupo 2, tenemos que dar el aviso de esto, ¿verdad? Bien. Andrés pregunta si es lo mismo. El aviso, el testimonio. No. El testimonio, recuérdense que hay testimonio de la escritura pública, es el primer testimonio, que es el que vamos a inscribir en el registro de poderes para entregárselo a parte interesada. El mandatario necesita el poder inscrito en el registro de poderes. El notario extiende el primer testimonio, paga los 10 quetzales de timbre fiscal si es mandato general, se lo inscriben y eso le va a entregar a su cliente para que le sirva como mandato. Ahora, el aviso es independiente al testimonio, al primer testimonio y al testimonio especial. ¿Sí? O sea, si lo vemos así, les voy a decir qué obligación tiene el notario de todo documento que protocoliza proveniente del extranjero. Extender el primer testimonio para inscribirlo en el registro, extender el testimonio especial para entregárselo al archivo de protocolos y además dar el aviso de acuerdo a lo que dice el artículo 40 del Código, de la Ley del Organismo Judicial. Esas son las 3 obligaciones notariales que se generan precisamente de la protocolización de esto. Bien, aquí, compañeros, pregunta Andrés, ¿verdad? Cuando es funcionario o empleado público o notario extranjero, ¿sí? Ahorita el último tema que les iba a explicar era la apostilla. Ya, si viene para Guatemala, ya no es necesario, cuando se hace esto, ya no es necesario llevarlo al cónsul de Guatemala, ¿sí? Sino que únicamente el funcionario, por ejemplo, que fuera el registrador civil de Maryland, o un notario extranjero, entonces el secretario de Estado, ¿sí? El secretario de Estado va a legalizar la firma del registrador de la propiedad o del registrador civil. Cuando el tema que yo les conté, la partida de función, venía el registrador civil certificó la muerte de la persona o de la testadora, pero era necesario llevarlo al secretario de Estado para que el secretario de Estado legalizara la firma de este funcionario público, ¿sí? Se va a legalizar la firma del funcionario público. Entonces, este paso, cuando ya estamos nosotros aquí en la apostilla, ya no se lleva. Les cuento al revés. Si, por ejemplo, un documento, o yo voy a legalizar la firma de alguna persona, pero debe de llevar todos sus pases legales, ¿sí? Va al extranjero, pero yo como notario, Jorge Mario Álvarez Quirós, le legalizo la firma a una persona, pero le piden a esta persona que lleve todos sus pases legales, yo tengo que llevar ese documento a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo dejo como, creo que es 1 o 2 días, ese documento, y el secretario de la Corte Suprema de Justicia legaliza mi firma y hace constar que dentro de los registros que se llevan en la Corte Suprema de Justicia se encuentra inscrito como notario el profesional Jorge Mario Álvarez Quirós y legaliza mi firma. Eso es, digamos, al revés. El secretario de Estado es el que autentica las firmas tanto del notario extranjero como del funcionario o empleado público. En nuestro caso, aquí, donde se legaliza, donde se va a legalizar, es en el tema de la Corte Suprema, si fuera mi legalización, ¿verdad? Por ejemplo, pases legales de un título. Yo necesito el título, mi título de notario, lo necesito enviarlo a algún país. Pues aquí lo que se hace es que la firma del rector se lleva a la rectoría y ahí legalizan la firma del rector, ¿sí? Ahí dice el secretario de la universidad, dice que en el año tal y tal y tal, ¿verdad? El rector era, no me recuerdo
recuerdo era Carlos Estuardo Gálvez Barrios, él era, entonces le legalizan la firma a él y dicen que en esa fecha él era el rector, ¿sí? Entonces, lógicamente, ese es el tema de los pases legales que se tienen que llevar. Yo les estoy diciendo aquí, cuando viene un documento que proviene del extranjero, cuando ha sido autorizado por funcionario o empleado público o por notario extranjero. Este es el grupo número 1. Y el grupo número 2, que es mucho más fácil para nosotros, no necesita ningún pase legal. Yo, notario guatemalteco, me voy a México, hago la escritura, la traigo a Guatemala, la protocolizo y ya estuvo. Ya no tengo ningún problema. No lleva pases legales, ¿sí? Ahora, ya para terminar la clase, unos 5 minutos, les quiero explicar algo. Que cuando en el año 2016, el 5 de octubre del año 1961, ¿sí? En La Haya se creó el tema de la apostilla. La apostille, que es en francés, ¿verdad? Y aquí le llamamos nosotros la apostilla o el apostillado, que significa como un sticker. Apostille es un sticker, es una calcomanía, es un formulario que se le adhiere, que se le pega al documento, ¿sí? Que evita esto. Miren, la auténtica del cónsul. No es necesario llevarlo al consulado del país. ¿Por qué? Porque Guatemala ya es país miembro. Guatemala, 55 años después, por decreto 1-2016, que fue publicado el 8 de febrero del 2016, 112 miembros, o sea, hay 112 países que se adhirieron al apostillado. Cuando los países de donde proviene el documento y hacia dónde se dirige el documento, ellos están signados o han signado este apostillado, se edita esta auténtica del cónsul. Viene apostillado ese documento y entonces el apostillado se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la autoridad designada por el gobierno de Guatemala, es la autoridad, simplemente dice que el apostillado está correcto, ¿verdad? Y entonces lo que nos vamos a evitar es este paso, ¿sí? Esta es la apostilla, que yo de verdad les digo, cuando en el año 2016 empezamos a hablar de que el decreto ya lo habían aprobado, que el 8 de febrero de ese mismo año 2016 ya venía, pues cuando hicimos el análisis y cuando determinamos todos los pases legales, pues llegamos a la conclusión que este paso es el único que nosotros nos evitamos con el apostillado. ¿Que es bastante? Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando es funcionario o empleado público, imagínense ustedes en Georgia o imagínense ustedes en Minnesota, que posiblemente allá, y estoy casi seguro que no hay consulado de Guatemala. ¿Qué se necesitaba hacer? Se legalizaba la firma del funcionario por un secretario del estado de Minnesota, pero para la auténtica de este secretario había que buscar el consulado más próximo o el consulado más cercano de Guatemala para que él hiciera la legalización del secretario de Estado. Entonces, realmente dice uno, es que fue poco, pero lo que sí evitó, compañeros, para digamos, estados donde el consulado queda demasiado lejos, pues por supuesto eso sí se evitó, ¿verdad? Entonces es el apostillado y con el apostillado nos evitamos todos esos pasos legales correspondientes que les estaba explicando. Ese es el tema del apostillado. ¿En qué instancias? Haroldo, fíjese que no le entendí en qué instancia se debe dar aviso de este tipo de documentos. El aviso de protocolización debe de darse en los dos grupos, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. ¿Sí? Una vez, vuelvo a repetir, el notario protocolice el documento proveniente del extranjero, obligatoriamente debe de darse el aviso. ¿Sí? O sea, aquí el aviso no nos salvamos, siempre y cuando haya protocolización, ¿verdad? Porque el artículo 40, se lo vuelvo a leer y dice, los notarios deberán dar aviso al archivo de protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización. Está hablando de cada protocolización.
Una vez nosotros protocolicemos un documento proveniente del extranjero, del grupo 1 o del grupo 2, obligatoriamente tenemos que protocolizarla. Y entonces obligatoriamente tenemos que dar el aviso al archivo de protocolos con respecto a lo que dice, ¿verdad? Dulce, para solucionar problemas como el que se plantea durante la semana. Y los otros que están en la esquina de la pizarra, ¿qué es? Mafer Paredes, en esta esquina de la pizarra, es la apostilla. Creo que ya le expliqué. 5 de octubre de 1961 se creó la apostilla en La Haya. Después, 55 años después, se adhirió el Estado de Guatemala mediante el decreto 2016. El gobierno de Guatemala nominó como autoridad para el apostillado al Ministerio de Relaciones Exteriores. El 8 de febrero fue publicada y los miembros que están adheridos al apostillado, a la apostilla, son 112 miembros. Los documentos hechos por cónsul o agente diplomático, estos no se protocolizan. Si fuera necesario inscribirlos en un registro público, sí, ¿verdad? Si los documentos hechos por un cónsul, imagínense que un cónsul, porque el cónsul, recuérdense que el protocolo, y lo dice el artículo 10, ¿verdad? El artículo 10. El protocolo del escribano de gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares, los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar. Imagínense ustedes que un cónsul hace un documento, una compraventa de un bien inmueble, está allá el vendedor y comprador, y él hace la compraventa, viene a Guatemala y ahí sí hay que protocolizarlo. ¿Por qué hay que protocolizarlo? Porque es susceptible a inscripción registral, porque se tiene que inscribir registralmente. Imagínense ustedes que ante el cónsul de Guatemala llega una persona y le dice: mire, necesito identificar mi persona, porque yo, además de los nombres de Juan Antonio, utilizo el de José y de Julio Antonio. Entonces el cónsul le hace su identificación de persona, y al venir a Guatemala ese documento hay que protocolizarlo. ¿Para qué? Para llevarlo al registro civil, del Registro Nacional de las Personas, para que en su asiento de la partida de nacimiento hagan constar que Julio Antonio, Julio César y los demás nombres identifican a una misma persona. Todo documento que sea susceptible a inscripción registral debemos de protocolizarlo. No importa de qué funcionario provenga. Puede ser un agente diplomático o un agente consular, ¿sí? Pero debe protocolizarse siempre y cuando, y se lo vuelvo a repetir, no sé, dice: los funcionarios y diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero, ¿sí? Eso lo establece la ley. Y dice, además del artículo 38, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, y aquí viene este tema de que me preguntaba Mafer, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados. No importa de qué grupo venga, no importa de qué tipo de funcionario, de qué notario venga, si hay que inscribirlos en un registro público, hay que protocolizarlos, porque el testimonio de ¿verdad? El testimonio de su protocolización es el que nos va a servir a nosotros para poder inscribirse. Y si alguien que se casó en Estados Unidos, el cónsul de Guatemala es el que apostilla. Es correcto. Andrés López, perdón, ¿qué artículo está leyendo? Yo le sugiero, ¿verdad? Para su examen, para los efectos del examen, le sugiero que lean del artículo 37 al artículo 43 de la ley del organismo judicial. Esos son los que les dije aquí: 37, el 41, el 38, el 40, y lean todos los artículos. En el 40 está el aviso se los envía a ustedes a su correo para que ustedes tengan la forma o el ejemplo en que lo deben de hacer. Les mandé también un acta de
protocolización por mí ante mí, un acta de protocolización compareciendo a requerimiento de la persona a quien se le va a protocolizar el documento. Entonces yo le sugiero, y para darle la respuesta a Andrés, yo le sugiero que lea los artículos del 37 al artículo 43, y ahí está todo lo que se establece. Y dice documentos provenientes del extranjero, y es lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Qué documentos provienen del extranjero? ¿Cómo los vamos a protocolizar? ¿Y cuáles son los que se van a protocolizar? Bien. Compañeros, les agradezco mucho su tiempo. Estamos terminando 7:05, les robé 5 minutos más de su tiempo. Terminamos el punto número 5. Este punto, vuelvo a repetir, no lo voy a examinar, ¿sí? No voy a preguntar. Lo que voy a preguntar de actas de protocolización es el articulado, ¿verdad? El artículo 63, 64, 65, y de los testimonios, pues lean todos los testimonios, que más de alguna pregunta recuerdo que vienen de ahí de los testimonios, 1 o 2 preguntas. Así que, por favor, su ley del impuesto de timbre fiscal, leí los artículos, les dicté los artículos, en el video todavía lo pueden ver mañana, qué artículo les dije que leyeran, que estudiaran. De la ley del impuesto del timbre, perdón, de la ley del impuesto del valor agregado IVA, también son como 5 o 6 artículos que le dije que leyeran, que tienen que leer ustedes, que tienen que estudiar. Por ejemplo, el pago de la factura, inmobiliarias, las exenciones, cuando gozan de exención en el pago del IVA, cosas de esas son lo que me interesa. Y su ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial, no se olviden, son pocos artículos, los tienen que leer y estudiar todos, porque más de alguna pregunta, seguramente, y lo recuerdo correctamente, tengo de esa ley. Así que muchas gracias, compañeros, les agradezco a ustedes su tiempo. Primeramente Dios, nos vemos el día jueves entonces a las 8 de la noche. Les voy a dar 50 minutos. A las 9 en punto de la noche yo les resuelvo su examen para que ustedes recuerden, tal vez ponen ustedes cuáles fueron sus respuestas, para que cuando yo dé las respuestas ustedes de una vez tengan su calificación correspondiente al tema de falso y verdadero y selección múltiple. Lo que es testimonio especial y primer testimonio, eso lo voy a calificar y lo tengo que calificar, y entonces ya sabrán ustedes por lo menos la primera parte de su examen. Nuevamente, compañeros, a José René le contesté la pregunta cuando me dijo, si no estoy mal, si alguien se casó en Estados Unidos, el cónsul de Guatemala es el que lo apostilla. Es correcto si va a seguir todos los pasos legales, ¿verdad? Pero si es el cónsul de Guatemala el que celebró el matrimonio, es el cónsul el que tendría que dar el aviso de matrimonio al registro civil como documento que proviene del extranjero, y entonces lógicamente el apostillado va a ser aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ya hay apostillado, no va a ser cónsul, ahí no va apostillado el cónsul. El cónsul debería de mandar de una vez el aviso correspondiente al registro civil de la República de Guatemala. Esa es mi respuesta para José René Filmar, para Doña. Está bien. Nuevamente, compañeros, muchísimas gracias. Muy feliz noche.